20:09 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Vamos a México con algunas palabras que tuvo López Obrador y las relaciones con España, ya que el presidente mexicano ha decidido establecer una pausa en las relaciones con España y que dice que las va a restablecer, que quien lo haga sea el próximo gobierno, cuando él no esté, porque acusó nuevamente a empresas de España por ver a México como una tierra de conquista, por lo que propuso esta pausa en esta relación bilateral. Detalló que las empresas españolas veían a México como una tierra de conquista en anteriores gobiernos federales de México, donde llevaban a cabo unos grandes negocios al amparo del poder. Dice que los que se dedican a los negocios jugosos, al amparo del poder y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a mexicanos y españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale darnos, dice, un tiempo, una pausa. A lo mejor, ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Aseveró que su administración sí busca tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo siempre y cuando no le roben al país. La pausa es: vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Si queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles a ellos, pues tampoco queremos nosotros. Vamos a esperar porque ya era mucho, dice. Hizo estas declaraciones al recordar, incluso nombró actos de corrupción de empresas españolas durante los gobiernos anteriores. Dio nombres y apellidos y dijo, en particular, nombró compañías del sector energético y de la construcción que hicieron contratos con las administraciones de Vicente Fox, año 2000 a 2006, Felipe Calderón, 2006 a 2012, y a Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018. Nombró a la petrolera Repsol y la relacionó con el expresidente mexicano Felipe Calderón. A la eléctrica Iberdrola, con Vicente Fox. Pemex, una petrolera mexicana, pagaba a precios elevadísimos, más los viajes, hoteles, sostuvo López Obrador. Contratos que no se cumplían, que no se licitaban, según el presidente. Sus críticas también alcanzaron a la constructora OHL, que vincula a la época de Enrique Peña Nieto, e incluso a los medios de comunicación a quienes los acusó de no hacer reportajes de todo esto que estaba ocurriendo. También acusó a las empresas españolas de aún ver a México como una tierra no solamente de conquista, sino que de saqueo, en particular tras las reformas energéticas de 2013 que abrió el sector a los privados. También, en la relación con Estados Unidos, dijo que el gobierno de Estados Unidos está informado que en el caso de la oposición a su reforma eléctrica, se trata de personas que utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios, dijo López Obrador. Yo tengo muy buena relación con el embajador y con el gobierno de Estados Unidos, y ellos saben bien cuál es nuestra postura y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer estos negocios sucios. Se los permitieron los gobiernos anteriores, pero ahora ya no pueden hacer eso, ya no se permite robar en México, a robar a otra parte. Entonces saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que acá no se permite la corrupción, los abusos y que no actuamos de manera arbitraria. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Y ya le expliqué cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban
los que se sentían los dueños de México saquearon impunemente e hicieron jugosos negocios al amparo del poder público, y eso ya no se podía permitir a nadie. Energías limpias, sí, pero los negocios sucios no. El propósito del encuentro con Estados Unidos, según se anunció de manera oficial, fue para acelerar la cooperación en torno a lo que es la crisis climática, expandir la generación de energía renovable y crear un clima de inversión sólido. Sin embargo, además de conversar sobre el cambio climático, López Obrador y John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el clima, ahondaron sobre la reforma eléctrica. Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias, dice López Obrador, y en contra de los negocios sucios, y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender a esa empresa pública, dijo López Obrador en su conferencia matutina. Previo a la reunión privada con el enviado presidencial, como dijimos, John Kerry, el mandatario advirtió que en su conferencia que su gobierno busca reparar un daño causado a México donde existe la complicidad entre empresas con autoridades, porque esto no se pudo haber hecho sin el contubernio de empresas y autoridades. Arremetió contra los opositores directamente a su reforma eléctrica, los llamó reverendos ladrones, defraudadores, delincuentes de cuello blanco. Mencionó que durante el encuentro con Kerry se habló también de las importaciones de gas natural que realizaba México desde Estados Unidos, y dijo: se tiene que pagar el gas contratado a tal grado que tenemos el doble del gas que México necesita. Esto lo dijo le trasladó a Kerry que los gobiernos anteriores contrataron gas a sobreprecio para alimentar 12 termoeléctricas, de las cuales no se construyó ni una sola, pero sí se siguió pagando por el combustible. ¿Tienes algo para decir, Horacio? Nada más que agregar. Estoy emocionado por la noticia que acabo de ver en el ambiente tuitero. Sí, la verdad buenísimo. Que sí, muy triste. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.